Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, compañeros, colegas de trabajo en el área del masaje, en el área de la terapia manual, la fisioterapia, porque tenemos a muchos acá, y todos los que se están conectando en esta tarde tan especial después de mucho tiempo de no haber podido hacer una máster para todos. Nuevamente nos estamos juntando, pero nos estamos juntando con un gran maestro esta tarde. Carlos, bienvenido a nuestras páginas oficiales. Y antes de continuar con toda esta presentación, eh, quiero dar un anuncio. Es un anuncio súper importante y creo que a todos los alumnos les va a encantar. ¿Por qué estoy compartiendo en esta tarde con nuestro querido amigo Carlos Ross? Todos ya lo conocen, es un especialista de más de 30 años. ¿Cuánto? ¿Más de 30? ¿32? ¿Cuánto era? Como 35 años. 35 años en la terapia manual, a quien admiro muchísimo. Y anunciarles que desde hoy en adelante nuestro querido amigo Carlos es parte de el primer profesor internacional que va a tener Quimek Institute en nuestra escuela y va a poder empezar a enseñar como profesor de la escuela Quimek. Bienvenido, Carlos, a Quimek, bienvenido a ODIEM. Muchísimas gracias, Margaret. Muchísimas gracias. Es para ¿Algo que mí un usted quiera privilegio. decir? Es, es para mí un privilegio y un honor, de verdad. Créeme. Muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta de que hayas aceptado la propuesta y que empecemos a compartir juntos, ya sea presenciales en Sudamérica y en Europa, y también online, porque nos vamos a ver online. Nos vas Mucho. a- Nos vamos a ver en presencia y online. Nos veremos bastante, creo. Sí, nos vamos a ver mucho desde ahora en adelante. Y de todas maneras los alumnos yo creo que van a estar muy contentos, muy contentos. No solo los que están acompañándonos por Facebook, sino también los que están por Zoom. Chicos, ¿qué nos trae hoy acá? Carlos, dejo todo este tiempo para ti. Esta es una masterclass que vamos a hacer en conjunto. Tú vas a pasar una parte importantísima de lo que yo voy a entregar como práctico a los alumnos en el día de hoy. Vamos a tener una parte teórica y una parte práctica que voy a hacer yo y nuestro querido profesor va a empezar la primera parte. Así que le dejo todo el tiempo es suyo. Yo me voy a salir de destacado para que usted pueda a ver, ¿cómo salgo de acá? Si no, creo que es usted el que tiene que dejar de sacar mi destacado, para Mm, que la pantalla solo sea suya. A ver. Igual si me meto yo, Pero desde ahí puedes compartir sin problema, si deseas compartir algo. sí, sí, sí. Pero si quieres dejamos las dos pantallas. A mí me es Sí, muy a mí también. importante. Lo importante que ahora estamos en su tiempo, lo escuchamos. Bienvenido, un abrazo a la distancia y pronto nos vamos a abrazar así y vamos a Sí. poder disfrutar juntitos. Pronto nos vamos a poder abrazar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar ahí. Es para mí un honor estar junto a Margaret, ahora en la distancia, de forma virtual, en esta masterclass. Y deseo de corazón que sean muchísimos más y también en presencia, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es el dolor y que con el dolor vienen acompañados de unos puntos de activación o puntos desencadenantes del dolor. Y entonces surgen muchas preguntas alrededor de este tema. No sé si alguna vez os habéis planteado el por qué aparecen estos puntos, qué mecanismos eléctricos y químicos en nuestro organismo son los que provocan los puntos de activación y también por qué se perpetúan, por qué duran tanto tiempo, por qué cuesta a veces tanto el eliminarlos y a veces no podemos eliminarlos. ¿Por qué casi el 90% de los dolores
musculares, a no ser que haya alguna enfermedad previa, son producidos por los puntos gatillos o puntos de activación. ¿Y con qué herramienta podemos desactivarlos? Y podemos lograr que en 2 o 3 sesiones aproximadamente logremos que nuestros clientes marchen a su casa sin dolor. En algunos casos incluso en la primera sesión empiezan a notar una mejoría espectacular. Bueno, voy a empezar a compartir porque lo que vais a ver ahora no es algo que no se haya comprobado, sino que llevo más de 30 años probando que esto es una realidad y luego hay evidencia científica de que así es, pero vais a poder ver que cuando tocamos a una persona, cuando damos masajes, cuando apretamos algún punto o estiramos alguna fascia, o como vamos a ver después a nuestra querida profesora Margaret en su trabajo práctico, cada vez que tocamos un cuerpo ponemos en marcha muchos mecanismos que son con los que nosotros vamos a trabajar. No que nuestras manos en sí mismas curen, sino que se cura el propio cuerpo porque somos nosotros los que sabemos tocar, sabemos dónde, cómo, de qué forma y con qué intensidad lo vamos a hacer. Pues eso es lo que vais a ver en esta tarde y vais a poder aprender detalles sobre cómo funciona nuestro organismo en el momento en que nosotros comenzamos a trabajar sobre la zona que hay dolor. ¿Os parece que empecemos ya a compartir? Vamos allá. La contracción. A partir de aquí. ¿Se ve bien, Margaret? Vale, perfecto. Bueno, vamos a hablar acerca de la desactivación de los puntos gatillo, ¿de acuerdo? La desactivación de los puntos gatillo va acompañado de un desactivador, que es este que tengo yo aquí. ¿Lo veis? Este aparato es un aparato que yo inventé hace años y que os comunico que a partir de ya se van a empezar a fabricar en Chile y va a ser Margaret la responsable de distribuir esta. Ya tiene los planos, tengo que pasarle algunas medidas, pero se obtendrán a través de Margaret, ¿de acuerdo? Y también se van a hacer cursos sobre los puntos los puntos gatillos, pero el instrumento lo vais a tener en vuestra mano gracias a la colaboración de Margaret. Bueno, digo esto porque si os planteáis a lo largo de esta masterclass cómo conseguirlo, tenéis que acudir a ella, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a ver qué es un punto gatillo. Bueno, un punto gatillo es una zona hiperirritada que por lo general se encuentra dentro de una banda tensa del músculo esquelético en la fascia muscular, como luego veremos algunas imágenes y algunos vídeos. Esta zona irritable o punto gatillo duele cuando nosotros ejercemos presión sobre ella y a menudo da lugar a un dolor referido o irradiado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Además de presentar una sensibilidad aumentada a la palpación. La tensión crónica puede afectar a todos los músculos esqueléticos corporales y, por lo tanto, cualquier músculo puede presentar puntos gatillo miofasciales. Esto es interesante también. Cualquier músculo de los 600 o más de 620 músculos que contiene un cuerpo, dependiendo del anatomista que lo cuente, todos contienen puntos desencadenantes del dolor. De ahí que el síndrome de dolor miofascial es una alteración que cursa con dolor generalizado y está originado y mantenido por uno o más puntos gatillo activo, no solo únicamente uno, sino que pueden haber varios.
A pesar de que los puntos son generados realmente con dolor, existen otros factores que pueden activarlos o ser responsables. Esto hace que resulte evidente que para librarse del dolor miofascial es necesario eliminar los puntos gatillos y las causas que hacen que su existencia sea una realidad. Aquí tenéis una imagen de lo que nos encontramos normalmente cuando hay un punto desencadenante del dolor. El mouse se ve, Margaret, ¿sí? Vale. Bien, cuando nosotros nos encontramos con un punto desencadenante del dolor, lo que encontramos cuando tocamos a la persona, notamos un aumento de la humedad de la piel, del tejido local edematoso sobre el punto gatillo miofascial. Notamos también una temperatura diferente en los tejidos circundantes. ¿Qué quiere decir? Que donde está justo el punto desencadenante del dolor tiene una temperatura y fuera de él tiene otra. Nos vamos a encontrar con una disminución de la elasticidad cutánea y también vamos a ver cómo la piel se adhiere con más tensión a la fascia subyacente. ¿De acuerdo? Entonces, este es un aspecto interesante que con la práctica llegamos a darnos cuenta aproximadamente dónde se encuentra ese punto desencadenante del dolor. Bien, hemos visto de una forma macroscópica cómo podemos hallar el punto gatillo, pero aquí desde una posición o una visión microscópica. Esto es un músculo, aunque aquí pone inserción, en realidad sería inserción y origen. Normalmente hacia el centro del vientre del músculo aparece una banda tensa cuando se forma el punto desencadenante del dolor. Y dentro de la banda tensa, aproximadamente hacia la mitad del músculo, aparece lo que se conoce como un nudo de contracción. Y dentro del nudo de contracción notamos que hay pequeños nódulos o nudos que son los responsables de producir el dolor y a la vez producir la incapacidad de la persona para poderse mover con libertad y sin dolor. Ahora bien, la pregunta que surge ahora, que es muy importante, es cuál es el mecanismo eléctrico y químico que desencadena un punto gatillo y su dolor reflejo. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy y vamos a aprender, porque es muy importante que entendamos qué hay debajo de nuestras manos cuando tocamos a una persona. Hasta aquí somos nosotros, de aquí para abajo es un universo totalmente distinto. Funciona igual que el nuestro, pero tenemos que saber qué hay debajo. Bueno, aquí podemos ver en la representación una neurona motora, porque para que se mueva un músculo hace falta siempre una neurona motora y de esas hay muchísimas en el cuerpo. Y aparte de ello se necesita un neurotransmisor, que es la acetilcolina, se necesita tener unos puntos receptores, como estoy marcando aquí, de la acetilcolina, una hendidura sináptica, una placa motora terminal, ¿de acuerdo? Y vesículas sinápticas. Bueno, todo esto está situado en cada fibra muscular. Si lo vemos un poco más de cerca, notemos que esta misma neurona motora, cuando envía una señal eléctrica hacia la placa motora, hay unas vesículas pequeñitas que contienen un neurotransmisor llamado acetilcolina. Cuando la acetilcolina es liberada en los receptores de la acetilcolina, se produce una reacción química que hace que el músculo pueda funcionar, ¿de acuerdo? Pero igual que funciona, deja de funcionar. Vamos a ver ahora un vídeo en el que nos va a ilustrar de qué forma se produce todo este mecanismo eléctrico y químico. Prestémosle atención, por favor. La contracción muscular es impulsada por una interacción entre los sistemas musculares, esqueléticos y nerviosos.
Los músculos esqueléticos están compuestos por fibras musculares rodeadas por una membrana llamada sarcólema. Cada fibra muscular tiene muchas miofibrillas, formadas por cadenas pares de proteínas contráctiles miosina y actina. Cuando una neurona motora conduce un potencial de acción hacia su conexión con la fibra muscular, una serie de reacciones producirán la contracción muscular. Para que esto suceda, las terminaciones nerviosas secretan acetilcolina, que se unen a los canales iónicos de la compuerta regulada por sustancias químicas en la fibra muscular. Este abre el canal permitiendo un flujo de iones de sodio, potasio y calcio. Siguiendo su gradiente electroquímicos. Luego el sarcólema envía otro potencial de acción a través de los túbulos transversales hacia el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico libera iones de calcio almacenados. Los iones de calcio desencadenan las fuerzas atractivas entre los filamentos de actina y miosina. Las cabezas de miosina se unen a las de actina y se establecen los puentes cruzados. Se libera ADP e iones de fosfato y su energía impulsa el movimiento de la cabeza de miosina. El ATP se une a la cabeza de miosina separándola de la actina. Las cabezas de miosina se activan y desactivan repetidamente. Esto hace que las cabezas de miosina se deslicen contrayendo el músculo. Las contracciones cesan cuando los iones de calcio son bombardeados de nuevo al retículo sarcoplásmico para ser almacenado y reutilizado. La contracción muscular es impulsada por una interacción entre los sistemas musculares. Bien. ¿Habéis visto qué interesante? O sea, para que haya un movimiento muscular, sea el que sea, incluso yo para mover las manos y ustedes para sujetar el celular o para cualquier actividad, hace falta que una coordinación, una organización corporal preciosa, en la que, como alguno de los elementos falle, algo va a ir mal. Ahora bien, vamos a ver ahora la relajación. O sea, hemos visto por qué se contrae. Si yo quiero agarrar, por ejemplo, el desactivador y quiero apretarlo, se va a producir lo que acabamos de ver en el vídeo. Pero si yo quiero soltar esto y relajar, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, una vez ha finalizado el estímulo nervioso, la acetilcolina, como hemos visto, es recaptada del retículo sarcoplásmico y comienza a bombear activamente de nuevo iones de calcio a los sacos. Cuando esos iones de calcio es separada de las moléculas de troponina, de miofilamentos finos, la tropomiosina vuelve a su posición. En tercer lugar, los puentes cruzados que hemos visto de miosina no puede unirse a la actina, de manera que ya no puede haber o mantener la contracción. Y cuarto, como los filamentos gruesos y finos ya no están conectados, la fibra muscular puede recobrar su longitud de reposo mayor. Entonces, cuando se produce la contracción, luego viene la relajación. Ahora bien, pregunta importante, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se produce el dolor muscular? ¿Por qué aparecen los puntos desencadenantes del dolor?
La razón es porque, como aquí estoy explicando, que el impulso nervioso continúa, que la acetilcolina no es recaptada de nuevo, lo que lleva a un estado continuo de tensión muscular hasta desencadenar bandas tensas y su respectivo punto gatillo. Ese es el problema, que el neurotransmisor acetilcolina sigue haciendo el efecto llamada. Entonces el músculo sigue trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y al final, ¿qué ocurre? Comienza a agotarse, a enfermarse, y luego la energía que le proporciona la mitocondria se agota, se termina y no tiene tiempo de recargar nueva energía. Ese es el problema. Ahora bien, ¿por qué no es recaptada de nuevo la acetilcolina a su lugar de origen? Pregunta importante también. Vamos a verlo. En una transmisión sináptica en condiciones normales, a nivel celular, el proceso comienza con la llegada de un potencial de acción, como hemos visto, hasta la hendidura sináptica. Esto genera la síntesis y liberación del neurotransmisor que estimula la contracción de las células musculares. Claro, la energía requerida para la producción del neurotransmisor es aportada por un gran número de mitocondrias presentes en el extremo terminal del axón. A través de esta organización, esto produce que la unión neuromuscular que nos permita tener movimientos de caminar, correr y saltar. Ahora bien, en los pliegues de la membrana muscular se encuentra una enzima llamada acetilcolinesterasa. Es la que es capaz de descomponer la acetilcolina en sus dos componentes, acetato y colina. O sea, la acetilcolina son dos moléculas, ¿de acuerdo? Van juntas. Entonces, cuando llega la acetilcolinesterasa, la enzima la golpea y se separa. Si se separa, ya no cumple ninguna función como neurotransmisor. Por lo tanto, la acetilcolinesterasa produce la inactividad de la acetilcolina, con la consiguiente disminución de la transmisión del impulso nervioso. Así que la acción de la acetilcolinesterasa es muy rápida. Por eso, en condiciones normales, nosotros podemos abrir las manos, podemos mover, podemos correr, pero cuando no cumple su función esta enzima, entonces el músculo queda agarrado, se endurece y aparecen los puntos desencadenantes del dolor. Claro, cuando actúa la enzima, lo que ocurre es que la acetilcolina vuelve al lugar de donde salió, pero en sus dos componentes, acetato y colina. Esto lo que permite al músculo es descansar, llegar a relajarse. Y entonces esto permite que se pueda desencadenar otro potencial de acción sin causar sobreestimulación y daño en la fibra muscular. Entonces, como estamos viendo aquí, en esta imagen, la enzima acetilcolinesterasa, cuando entra en contacto con el neurotransmisor acetilcolina, lo descompone en sus dos componentes, acetato y colina. Seguimos. Así podemos ver que el antagonista de la acetilcolina es la enzima. Ahora bien, cuando la enzima no actúa, se produce lo que hemos visto en la imagen anterior. Se produce nódulo con punto gatillo. Y eso hace, en el momento que eso ocurre, que un punto gatillo se despierta y lanza el dolor, como dijimos anteriormente, a zonas distantes de donde se encuentra. Ahora bien, ¿por qué no actúa la enzima acetilcolinesterasa? ¿Por qué no la descompone? Pues la verdad es que no se sabe a ciencia cierta
por qué no actúa cuando debería de hacerlo. Lo que es un hecho es que no actúa. Ahí es donde entra el desactivador de puntos gatillo, ¿de acuerdo? Ahora explicaremos por qué funciona y por qué obliga a la enzima a actuar sobre el neurotransmisor, lo descompone en acetato y colina y se acabó la contracción muscular. Bueno, ¿por qué funciona? Bueno, en primer lugar, porque el desactivador de puntos gatillo actúa a través de dos vías. Uno, sobre los bucles de retroalimentación que tiene el propio cuerpo, y ahora explicaremos un poco esto, y también sobre las bombas de transporte activo que se encuentran en las células. Vayamos al primero. Los mecanismos de control homeostático en el cuerpo los tenemos y gracias a ellos podemos vivir y tener un equilibrio, como el yin y el yang. Son elementos básicos de control de nuestro cuerpo. Por regla general, estos mecanismos de control tienen tres elementos básicos. Uno, un mecanismo sensor. Dos, un centro integrante de control. Y tres, un mecanismo efector. Bueno, ¿cómo vamos a entender esto? Bueno, lo vamos a ver aquí en esta nueva imagen. Los mecanismos de control homeostático del cuerpo contiene dos bucles de control conocidos como de retroalimentación negativa y positiva. Bueno, sin esto no podríamos vivir. Sin este control que tiene su propio piloto automático no podríamos vivir. Por ejemplo, ahora no sois consciente de que estáis respirando, pero estáis respirando. No sois consciente de que vuestra circulación sanguínea está recorriendo el cuerpo en segundos, que vuestro corazón esté latiendo, que estéis haciendo la digestión, que vuestro cuerpo esté limpiándose y que o ahora o dentro de un ratito uno tendrá que hacer uso del aseo para poder eliminar elementos que ya no son necesarios en el cuerpo. Bueno, pues eso es todo gracias al mecanismo de control homeostático. Pero claro, aquí tenemos uno que es negativa y otro que es positivo. Bueno, el sistema de retroalimentación negativa lo que hace es oponer un cambio, ¿de acuerdo? Y crea una respuesta en dirección contraria a la alteración inicial. Y la positiva tiende a ampliar o reforzar. ¿Cómo podemos entender esto? Vamos a poner algunos ejemplos. Ahora vamos a ver un ejemplo de bucle de retroalimentación negativa que lo que hace es oponer un cambio. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nosotros, con el que vamos a trabajar siempre, que vamos a tratar un dolor de una persona. Buscar ese bucle de retroalimentación negativa porque lo que hace es oponer un cambio. No queremos el positivo, queremos el negativo. ¿Por qué motivo? Mirad en esta ilustración un bucle de retroalimentación que tenemos negativo en el cuerpo. Empecemos por el que aparece en la izquierda de nuestra pantalla. Cuando la temperatura corporal disminuye, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo? Bueno, pues el bucle de retroalimentación negativa rápidamente se pone en marcha y hace que los vasos sanguíneos se contraen para que el calor se conserve. Las glándulas sudoríparas no secretan fluido y empezamos a tiritar, a temblar. Esta contracción involuntaria genera calor, lo que permite que el cuerpo se mantenga caliente y el calor se retiene. ¿Y qué ocurre? Volvemos a una temperatura corporal normal. ¿Notáis cómo opone un cambio, el negativo? Es muy interesante. Tenemos frío y entonces ese control homeostático de retroalimentación negativo busca un cambio. ¿Cómo lo provoca? Ya lo vemos aquí. Contrae los vasos sanguíneos. Si nos vamos a la otra parte, cuando aumenta la temperatura de nuestro cuerpo, cuando la temperatura de nuestro cuerpo aumenta, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Bueno, pues los vasos sanguíneos no se contraen, se dilatan y comenzamos a sudar. Empezamos a secretar fluido y a medida que el fluido comienza a salir de nuestro cuerpo y se evapora, perdemos calor.
ese calor se pierde en el entorno y la temperatura corporal vuelve a un estado normal. Notamos que interesante es conocer este sistema de bucle de retroalimentación negativo opone un cambio. Bien, vamos a ver otro ejemplo de un bucle de retroalimentación positivo. Hemos dicho que este bucle lo que hace es no opone un cambio, sino que lo refuerza. Por ejemplo, aquí estamos viendo por donde hemos pasado todos, ¿de acuerdo? Y estamos, gracias a esto, estamos todos aquí, que es el haber sido concebido en el vientre de nuestra madre y que nos diera a luz. Bueno, ¿cómo se produce esto? Gracias al bucle de retroalimentación positiva, porque lo que hace el positivo es aumentar lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando fuimos a nacer, ¿qué pasó en el aparato reproductor de vuestra madre? ¿Dónde estábamos? Bueno, pues hubieron unos impulsos nerviosos provenientes del cuello del útero que transmitieron al cerebro y el cerebro estimula a la glándula pituitaria para liberar oxitocina. La oxitocina viaja al torrente sanguíneo hacia el útero. Lo que hace la oxitocina estimula la contracción uterina y entonces, ¿qué hace? Empuja al bebé hacia el cuello del útero y cuanto más lo presiona, más impulso nervioso hay, más oxitocina hay y entonces finalmente el canal se abre y entonces el niño sale por su propio esfuerzo. Eso es un bucle de retroalimentación positivo. Bien, ¿qué ocurre cuando aplicamos el desactivador de puntos gatillo o cualquier otro sistema para desactivarlo? Si nos quedamos con la idea del bucle de retroalimentación negativo, nosotros queremos oponer un cambio, ¿de acuerdo? No queremos que el dolor aumente, queremos que se vaya. Entonces, lo que hacemos es poner en marcha el bucle de retroalimentación negativo. ¿Qué es lo que hace? Oponer un cambio. ¿Cómo lo opone? Bueno, pues lo tenemos aquí. Ponemos en marcha el bucle de retroalimentación negativa poniendo un cambio y también ponemos en marcha el transporte activo. ¿Qué significa esto? El término transporte activo es un proceso muy importante que permite a las células llevar ciertos iones u otras partículas hidrosolubles a zonas determinadas. ¿Recordáis la enzima? La acetilcolinesterasa. Tenemos que obligarla a que salga. Tenemos que hacer que sea activa. ¿Cómo lo hacemos? Mirar cómo funciona. Cuando un tipo de bomba de transporte activa, por ejemplo la de sodio-potasio, que opera en la membrana plasmática de todas las células humanas, es fundamental para que tengamos una adecuada supervivencia de todas nuestras células. Cuando esto falla, cuando este sistema falla, entonces comenzamos a tener problemas. Si hablamos a nivel muscular, comenzamos a tener el problema de que la enzima no actúa. Y si no actúa, el neurotransmisor continúa mandando información y obligando a nuestros músculos a estar trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana. Y al final enferman y nos duele. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a verlo en el siguiente vídeo. Sustancias como nutrientes, gases y residuos entran y salen constantemente de las células. Cuando la concentración de una sustancia es más alta de un lado de la membrana selectivamente permeable de la célula, ciertas moléculas pueden moverse por osmosis o difusión a través de la membrana sin que la célula utilice energía. Este proceso se llama transporte pasivo. Cuando la célula necesita mover moléculas desde un área de baja concentración a una de alta concentración, utiliza canales o transportes especializados en la membrana celular. Este proceso gasta energía y se llama transporte activo.
sustancias como nutrientes, gases y residuos. Notamos que importante es, todas las células utilizan este sistema de transporte activo. Cuando hay un punto gatillo activado, este proceso se para. Entonces hay que hacer que funcione. Ahora, ¿cómo logra el desactivador de puntos gatillos actuar sobre estas dos vías? Bueno, pues vamos a explicarlo. Hay algo que se llama el concepto fuerza, ¿de acuerdo? Esto es una ley de la física, ¿de acuerdo? La fuerza la vemos todos los días en cualquier aspecto que utilicemos en la vida diaria. La fuerza la utilizamos para levantar pesas, peso, para empujar, pero hay una característica de la fuerza que lo que hace sobre el objeto al que manipulamos ocurren estas tres. Modifica el estado de movimiento en que se encuentra el objeto que la recibe, la fuerza que nosotros ejercemos, modifica el aspecto físico y también puede ocurrir los dos a la vez, simultáneamente. Puede desplazarlo y modificar el aspecto. Por ejemplo, cuando pateamos una lata de bebida, no vamos a decir marcas, ¿de acuerdo? La encontramos ahí en el suelo. ¿Quién no le ha dado una patada alguna vez? Bueno, pues cuando le hemos imprimido fuerza, la hemos desplazado, pero también la hemos deformado, pero no se ha roto. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante. El utilizar la fuerza nos permite que, de los ejemplos que hemos citado, hay que concluir que la fuerza es un tipo de acción que se ejerce sobre un objeto, sobre otro objeto. En física, la fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Teniendo esto en mente y los bucles de retroalimentación y el transporte activo, ¿qué es lo que se ha logrado? Se logra que esté de acuerdo con esta ley de la física, que fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. ¿Es algo que se ha inventado ahora? ¿De verdad? No. Ya hace mucho tiempo que otras personas, otros estudiosos, han utilizado la técnica de compresión muscular, bien sea con el pulgar, bien sea con el puño, bien sea con la mano. Y durante décadas, al ejercer esa fuerza sobre los puntos desencadenantes del dolor, han tenido resultados muy satisfactorios. Mirad algunos comentarios acerca de esta técnica. Por ejemplo, Simon y Travels son autoridades, ya no viven, pero fueron autoridades en ese campo. Dijeron que la isquemia, cuando apretamos, y la interrupción de la circulación local hasta que se libera la presión, tras la cual se produce más irrigación con sangre fresca y oxigenada. En 1997, Ward dijo que la inhibición neurológica se produce como resultado de la descarga continua de mensajes que lleva el sistema nervioso central. También en el año 92, Canton y Grodin dijeron que se produce cierto grado de distensión mecánica cuando comienza el resbalamiento del tejido conjuntivo. Barnes, en 1996, dijo que los efectos de la compresión muscular hacen que el estado de gel duro de los tejidos pase a ser más fluido. Y así podríamos estar citando constantemente a autoridades dentro de nuestro campo, de nuestra bella profesión, que la presión, la fuerza que se ejerce sobre un músculo donde hay un punto gatillo, siempre produce beneficios. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros aplicamos el desactivador de puntos gatillo? Lo podemos ver aquí. Cuando yo pongo el desactivador sobre el punto y imprimo un golpe, 2, 3, no hace tanto daño. Lo que pasa es que el ruido es mayor que el daño que uno cree que va a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando damos el primer impacto, notamos que la fuerza que hemos imprimido
encima del punto desencadenante del dolor, aquí tenemos la piel, aquí tenemos el músculo. ¿Qué es lo que ocurre después del primer impacto? Mirar, el punto desencadenante del dolor, debido a que hemos usado el bucle de retroalimentación negativa, hemos puesto en marcha el transporte activo y hemos usado algo que la física llama fuerza. Todo eso está resumido en el desactivador. Cuando damos un golpe, utilizamos esos mecanismos. Y entonces, ¿qué ocurre en el segundo golpe? Empieza a desaparecer. Cuando damos el tercero, lo que ocurre es que las endorfinas y la sangre nueva entran de nuevo al músculo. ¿Y qué es lo que ocurre? En muchas ocasiones, sorprendentemente, el dolor cesa casi en un 80 o en un 90%. ¿Por qué? Porque hemos usado los mecanismos que el cuerpo tiene. ¿Para qué? Para autorrepararse. Es como el pianista. El piano por sí solo no puede producir música. El pianista con sus hábiles dedos nos puede tocar una melodía preciosa. Pues eso somos nosotros, los pianistas. El piano está sobre la camilla o la cama o como le llaméis y nosotros somos los que vamos a tocar esa bella melodía que es la que luego nos dirá, wow, qué maravilla, no tengo dolor. Esa frase es maravillosa, el hecho de que nos digan esto. Ahora bien, algo muy importante, hay que conocer con exactitud dónde se encuentran esos puntos gatillos, de suma importancia, tanto si usamos la compresión con el pulgar como si usamos el desactivador. ¿Por qué motivo? Bueno, es algo, esta imagen lo dice todo. En los que han lanzado estas flechas muy entrenados no están, ¿de acuerdo? Los globos siguen ahí hinchados y no le han dado a ninguno. Pero nosotros queremos ser como esta imagen que tenemos acá. Dar en el punto desencadenante del dolor. Pues bien, voy a dejar de compartir. Muy bien, ahora te veo más de cerca, Margaret. Bueno, ya habéis visto que el desactivar un punto no es cualquier cosa, es que estamos poniendo en marcha mecanismos homeostáticos del cuerpo, mecanismos que la persona ya tiene y entonces cuando nosotros actuamos es porque sabemos qué es lo que hay debajo y sabemos que ese cuerpo va a responder. Y os puedo garantizar que en el 90% de los casos hay un 10% que no reacciona bien, pero porque son cuerpos ya muy deteriorados, con enfermedades complicadas y a veces tomando medicaciones muy fuertes que a veces impiden que el cuerpo se pueda autorreparar. Pero en condiciones normales, creedme, el conocer y saber cómo desactivar es fundamental. ¿Por qué? Porque si ya somos buenos en nuestro trabajo, y estoy convencido que todos somos buenos en nuestro trabajo, nos ayuda a subir un escalón más y luego nos ayudará a subir otro escalón más. Bueno, pues hasta aquí mi parte. Ahora vamos a escuchar a nuestra querida profesora Margaret en la segunda parte, que es la desactivación, pero por medio del sistema facial. Así que te paso el poder, Margaret, te paso el poder, ¿de acuerdo? Voy a hacerte anfitriona y el poder es tuyo. Y deciros que muchísimas gracias por estar ahí y por escuchar este ratito, aunque haya parecido un poco más largo, pero de verdad que vale la pena entender qué es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Ya tienes el poder. ¿Todavía no? Ahí sí, ahora Ah, sí. vale, pues me silencio. Sí. Esto, ¿sabes qué? Me imaginé que esto era como cuando tú vas en una carrera y pasas el palito, decimos acá, y pasas el mando, ahí está. Le entregamos el mando entonces a la profesora Margaret. Qué buena explicación. De verdad, muy, muy, muy buena. Yo estoy, cada vez que
puedo ver a un paciente o cada vez que puedo trabajar con los pacientes o tengo un modelo para trabajar, me doy cuenta que el cuerpo es realmente maravilloso y es perfecto. Y, y hay algo que tú marcaste muy bien y que es el tema de si conocemos bien los puntos que están gatillando el dolor o encontramos los puntos de orígenes que pueden llevarme al dolor que me está irradiando a otra zona, ahí hacemos magia. Y esa es verdad, eso es cierto, eso es cierto. Y eso se logra, uno, con la experiencia de los años, dos, con mucho estudio, porque también tenemos que estudiar mucho y reconocer y reconocer y conocer la anatomía del cuerpo y cómo funciona. Y tres es la práctica es el estar en in situ ahí tocando, palpando, viendo que el músculo esté, cuando noto un músculo contraído, cuánto me doy cuenta si es una adherencia miofacial o simplemente es un punto gatillo muscular. Eso sí se siente solamente en el tacto. Y lo que tú has dicho es cierto, o sea, vamos a tener ahora en Chile en unos meses más vamos a estar trabajando con el desactivador de punto gatillo, pero lo más importante es saber cómo yo me doy cuenta dónde puedo usarlo, cuándo puedo usarlo y por qué, ¿ya? Y para qué casos lo voy a poder usar. Y para eso va a ser muy, muy importante toda la información que el profesor Carlos nos entregue más adelante porque es una herramienta de trabajo creada y hecha por él. Entonces, yo creo que los presenciales se nos vienen muy pronto para Sudamérica. Estoy segura de eso, muy, muy prontito. Y ahí vamos a estar compartiendo esta maravillosa herramienta que nos va a servir muchísimo. Personalmente yo me la voy a traer a Chile como sea. Si me la quitan acá en la aduana, yo no sé, voy a arrastrarme, pero la cosa es que yo voy a entrar con esa herramienta a Chile como sea. Pero sí o sí la vamos a hacer acá. Sí, es como un percutor, exactamente, Ana María. Ok, bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Si ustedes escucharon bien lo que hablaba el profesor Carlos, él habló también de cómo yo puedo ayudar a que baje el nivel de dolor, cuando yo puedo ayudar a que ese dolor se vaya. No solamente, perdón, podemos hacer presión isquémica, sino que también podemos hacer movilización del tejido conectivo para que eh, esa falla o ese punto que me está gatillando un dolor desaparezca, se vaya o simplemente baje la intensidad del dolor. Porque puede que en la primera etapa del masaje no vaya a salir el dolor completamente, pero sí se puede bajar el nivel de dolor considerablemente de, yo diría, un 80% dentro de lo que es, de lo que yo hago, que es técnicas de liberación miofacial. He escuchado a muchos pacientes y creo que mis alumnos también que dicen, después de este masaje desapareció el dolor o simplemente el dolor disminuyó, que eso es importantísimo para un paciente que quiere tener una mejor vida. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo voy a trabajar ejerciendo presión isquémica y también voy a trabajar haciendo movilización de la fascia, ambas cosas a la vez, en un paciente que tiene un punto específico de dolor. Ya voy a mostrar 3, 4 técnicas para que ustedes las puedan ver, cómo pueden hacer ambas cosas a la vez y no se perturben diciendo, ah, Margaret, yo solo puedo hacer una o ¿por qué tengo que hacer todas juntas? ¿Se pueden hacer todas juntas a la vez? Sí, tanto hacer una presión isquémica manual, ¿ya? Y también una tracción miofacial en el mismo momento, y eso da un resultado muchísimo, muchísimo más potente, ¿ok? Voy a trabajar sobre todo con una zona que jamás trabajamos los especialistas, porque nos cuesta llegar a esa zona y porque a veces nos da un poquito de miedo tocarla, que es la zona de los pectorales. La zona de los pectorales como que nos da pánico, sobre todo a las mujeres, trabajar con mujeres, trabajar esa zona. Pero hay técnicas que son muy buenas y son
muy ricas que nos pueden ayudar a eliminar el dolor. ¿Y por qué voy a trabajar esto? Porque la mayoría de los casos que me he encontrado últimamente en las pacientes, sobre todo mujeres más que hombres, es que el dolor de espalda o cervical viene solamente por tener adherencia a nivel de zona de pectoral. Es impresionante la cantidad de pacientes que me he encontrado que liberando la zona anterior, la zona del pectoral mayor, puntos importantísimos que hay de donde se gatilla el dolor que vamos a tocar ahora, y la zona de los escalenos, que son, que a veces ni siquiera lo tocamos, lo dejamos así como a la distancia, yo paso por el lado de los escalenos, nos genera un dolor a nivel de la zona escapular, nos genera un dolor irradiado al brazo que puede hacerme pensar que puedo tener otra cosa, y simplemente es puntos, gatillos miofaciales que pueden estar en la zona, ya sea de la zona pectoral o de los escalenos. Voy a mostrar unas 3 o 4 técnicas ahora. Así que voy a cortar un segundito porque voy a preparar a mi modelo ya para que podamos comenzar y ustedes puedan ver qué técnicas vamos a usar con ese tipo de pacientes. Ya, así que me esperan un segundo. Profe, si usted quiere hablar un ratito, unos 5, menos 2 minutos, 3 minutos, es bienvenido. Yo voy a silenciar un poquito acá. Tiene audio. Ahí sí. Vale. Muchas gracias. Es que yo no podía darme el audio. He visto en el chat que alguien ha preguntado que vuelva a enseñar el desactivador. Mirad, el desactivador es una pieza de aluminio que lleva un resorte y entonces esto se aplica sobre el punto desencadenante del dolor y una vez ya lo hemos localizado, ejercemos cierta presión dependiendo de la zona y entonces damos 3 impactos, ¿de acuerdo? Y ocurre lo que os he comentado. Entonces el desactivador es esto. Esto me llevó un estudio casi de 8, yo diría que casi 9 años, llegar a esto. ¿Por qué? Porque cuando hace como 15 años los libros de Simon y Travel estaban en inglés, no estaban traducidos al castellano, al menos en España no habían llegado en español, pues entonces, hasta donde pudimos llegar, lo que sí vimos en aquel momento era que ellos hablaban de enfriar el punto gatillo y la zona refleja. Los franceses decían otra cosa, los alemanes decían otra cosa y los ingleses decían otra cosa. Pero yo me daba cuenta de que sí que es verdad que funcionaba, pero no funcionaba como yo quería que tuviera que funcionar. Entonces, finalmente me puse a estudiar en profundidad lo que os acabo de comentar y me vino a la mente el fabricar esto. Dije, si yo golpeo y utilizo la física, la fuerza, y utilizo los bucles de retroalimentación y el transporte activo, lo que sí pude averiguar es que la enzima no actuaba. Entonces busqué más información hasta que logré encontrar cómo se podía activar a través de la fuerza, obligándole a salir para poder actuar sobre el neurotransmisor. Pero esto llevó casi una década, el conseguir que esto funcionara. Y ahora es una herramienta valiosísima en el trabajo. Pero vais a tener la oportunidad de conocerlo personalmente a través de la escuela de Margaret y lo vais a poder obtener a través de la escuela de Margaret. Así que, bueno, creo que ella ya está preparada. ¿Ya, Margaret? No, no parece que esté preparada. Pero bueno, lo que os he comentado, eso es lo que me llevó a
a inventarlo, crearlo, fabricarlo y que llegue al, digamos, al estilo que tiene ahora. Los primeros no eran así, pero al final conseguí que fuera lo más ligero posible, lo más manejable posible, para que permitiera trabajar con toda tranquilidad. ¿Eh? Pero es una herramienta fabulosa para desactivar los puntos, que te evita usar los pulgares o cualquier otro sistema. ¿Eh? Pero desde la escuela de Margaret, cuando se hagan allí los cursos en presencia, entonces vais a tener vuestros desactivadores, ¿de acuerdo? Por eso estaros tranquilas de que lo podréis obtener. Junto con el curso y los apuntes, todo, porque hay una guía de los puntos gatillo con más de 500 hojas que se entrega en el curso de todos los puntos gatillos de los 620 músculos del cuerpo. O sea que la guía es fabulosa, con toda la información que yo os acabo de mencionar y otra que se añade en el propio curso. Entonces, ahora ya creo que está Margaret. Ya. ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, te escucho. Me silencio yo, ¿de Perfecto. acuerdo? Ok. Sí, por favor, gracias. Ok, me cambié de pantalla. Estoy usando otra cámara del otro lado para poder que se vea mejor. Esperen un momentito porque la cámara se ve como un poquito borrosa, así que la vamos a limpiar. Ok. Ya, estamos aquí entonces con una paciente, veamos un caso específico. Paciente que viene con un dolor cervical, mucho dolor cervical, pero nosotros lo primero que hacemos es tratar la espalda de la paciente más que cualquier otra zona y ponemos a la paciente en posición boca abajo. Como yo creo y con mis estudios que he hecho, me doy cuenta que lo que menos debemos hacer antes de tratar, lo que deberíamos hacer en realidad antes de tratar la espalda, es tratar la zona anterior porque así liberamos y despegamos y sacamos los puntos que pueden estarme gatillando el dolor de espalda, de cervical sobre todo, de la paciente. En este caso, lo que yo voy a hacer es una, como diríamos, una desactivación del dolor. Ya no voy a usar el desactivador de Carlos ahora, pero la próxima vez segura que sí lo uso. Pero en esta zona donde yo voy a trabajar ahora no lo voy a usar porque hay zonas que son más delicadas y son ahí puedo usar mi mano, ¿ya? Aquí vamos a usar la mano, aquí vamos a hacer las tracciones miofaciales, que es, y usar, mi dedo va a ser como un punto de liberación del punto de gatillo que podría estar perjudicando a la paciente que le está generando un dolor en su espalda, ¿ya? Como les mencioné, y después si gustan les puedo mandar algunas fotografías, los puntos de gatillos del dolor de espalda, el dolor de espalda puede venir sobre todo en la zona trapecio superior, pueden venir desde la zona anterior. Cuando vienen de la zona anterior, por lo general vienen, como les decía, de la zona de los escalenos, que están a esta altura de acá, y también la zona anterior, que es la zona del pectoral, ¿ya? Vamos a liberar primero la zona pectoral. Y cuando liberamos contracciones miofaciales, la zona pectoral, lo que yo voy a hacer es posicionarme en la zona del paciente, ya con ambas manos, y lo que yo hago es traccionar la fascia del paciente de manera superficial. Aquí lo estoy haciendo muy superficial, pero la tracción para ella es muy potente, ella la siente muy bien. Lo puedo hacer bimanual, ¿ya? Puedo hacer en una sola zona, me posiciono en la zona del hombro, sujeto bien el hombro y tracciono hacia la zona anterior, todo lo que significa la fascia anterior de la paciente. Y otra forma de liberar esta zona es
con el antebrazo, le voy a pedir a mi paciente que abra su mano, que ponga su mano al costado de esta forma y que cuando yo me posicione, que va a ser como una presión isquémica, voy a hacer con el antebrazo, a la altura de aquí, ya, en esta zona, ella va a mover su mano en círculo hacia abajo y después va a ir subiendo la mano hacia arriba, ¿ok? Entonces, la primera movilización que vamos a hacer es la movilización que vamos a trabajar la zona de la pared torácica. Vamos a liberar el pectoral con la mano, especialmente con la zona del codo. Aquí tienen que ejercer una presión no potente, sino una presión más suave, porque voy a ir eliminando puntos gatillos miofaciales que pueden estar enviándome señales a la espalda. Recuerden, estos puntos pueden ir hacia la espalda. ¿Vale? Entonces, me voy a poner en el costado de la paciente y lo que voy a hacer yo es poner mi antebrazo de esta forma, ¿ya? Sin pasar a llevar la zona de los pechos, sino de esta forma, y voy a traccionar hacia la zona de la cadera, ¿ya? O sea, voy a llevar hacia allá, voy a empujar hacia la zona de la cadera. Entonces, me pongo en esta posición y empujo, ¿ya? Y voy a empezar a hacer una tracción en toda la zona, desde posterior hacia anterior. Y ahí le voy a pedir a mi paciente que mueva su mano hacia adentro, haga un círculo y hacia afuera. ¿Y qué voy a ir haciendo yo con mi antebrazo? Ejerciendo presión y tracción. ¿Molesta? Poquito. La tracción, ella la va a sentir no solo en esta zona, sino que la tracción lo va a sentir en todo el antebrazo. Lo puedo hacer desde esta posición o lo puedo hacer desde esta posición, al contrario, o sea, desde la misma posición que ella tiene su brazo. ¿Cómo voy a poner yo mi antebrazo? De la siguiente forma, lo mismo, ya la pongo mi antebrazo, recuerden, sin molestar la zona de los pechos del paciente, y voy a ejercer la tracción hacia afuera. ¿Ya? La tracción no va a ser hacia atrás en esta oportunidad, hacia las piernas, sino que va a ser hacia el lateral, la voy a hacer hacia afuera. Estoy ejerciendo una presión isquémica, claro, porque estoy presionando hacia abajo y a su vez estoy traccionando hacia el costado. ¿Ya? Y a ella le voy a pedir lo mismo, que la paciente haga la movilización. ¿Por qué es bueno liberar la zona del pectoral antes de trabajar la zona de la espalda? Porque el pectoral me puede estar enviando señales también de compresión nerviosa. Y hay pacientes que dicen, me duele la espalda, se me duermen las manos, los dedos, los brazos, me duele el brazo, el hombro. Eso todo puede venir de la zona anterior. ¿Ok? Ella, por ejemplo, siente la tracción y la movilización en toda la mano. ¿Qué hice? Algo muy simple. Antebrazo, bajo traccionando la fascia del hombro y después tracciono la fascia con mi antebrazo hacia afuera, hacia el lateral, ¿ya? Y ahí ella va a hacer la movilización. Presión isquémica justo en la zona intermedia donde tengo el hombro y la zona que tenemos acá, la zona del pectoral. Hay como una pequeña perforación. Y en esa perforación encontramos puntos de gatillos miofaciales y estos puntos de gatillo me pueden generar dolor de cervical. Y aquí tenemos dos puntos de gatillo súper marcados en un dolor de espalda. ¿Qué vamos a hacer? Voy a presionar, aquí hago presión isquémica, que es una presión constante que va a ayudar a que el paciente pueda liberar el dolor que está teniendo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Una movilización pasiva, o sea, yo voy a llevar el brazo del paciente para ambos costados y yo ejerciendo con mi dedo pulgar presión isquémica.
justo donde voy a encontrar el músculo. Voy a tocar, 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 y aquí me voy a dar cuenta que hay un pequeño músculo, ¿ya? Y ese musculito ustedes lo van a presionar. Cuando quieren que sea una movilización activa, lo que voy a hacer es presionar y llevar la fascia a su máxima tracción, y ella es la que va a hacer la movilización del brazo. Entonces, hacia atrás, hacia mí. Eso es, hacia arriba y después baja. Y ahí tú vas a sentir, ella sí siente la presión y siente el dolor. Pero ¿qué estoy haciendo con esto? Lo que acaba de explicar el profesor Carlos. Estoy generando una presión constante en donde estoy mandando señales constantes al cerebro para que esto empiece a actuar y empiece el cuerpo solo a autorrecuperarse, o lo que explicó él, a autosanarse. El cuerpo empieza a liberar solo la acción de recuperación, ¿ya? Siempre que traccionemos o trabajemos con liberación de tracción de fascia, recuerden, jamás trabajen con aceite. Nunca. Porque si ustedes lo hacen con aceite, ¿qué va a ocurrir en este caso? Voy a resbalar todo lo que yo quiera, va a pasar en banda y no voy a traccionar, no voy a movilizar la fascia como yo quiero movilizar. La siguiente técnica, y yo sé que a ustedes les va a ayudar muchísimo, es los famosos músculos escalenos, que son los que me producen en muchas oportunidades dolor de espalda, dolor en la cervical, y me puede producir dolor en el brazo o adormecimiento. Cuando trabajen con la zona de músculos escalenos, permiso. Yo aquí voy a hacer presión y tracción. ¿Ya? Voy a presionar la base de donde está escaleno, donde se agarra escaleno en el hueso, es la fascia, ya la fascia que está más dañada en muchas oportunidades, es la fascia que se contractura mucho más, se engrosa más cuando hay dolor. Entonces, voy a trabajar en la raíz de la parte de la fascia, ya sea en esta zona, ya, que está justo, puede ser el escaleno por zona anterior, que está acá, cuidando siempre la zona de, recuerden que aquí tenemos zonas muy delicadas, tenemos nervios y también tenemos venitas y tenemos toda la zona muy... Ustedes ya más o menos ubican un poco la anatomía, entonces se van a dar cuenta. Pero está justo a la altura del hombro, hacia el lateral interno, y ahí me voy a encontrar con la primera musculatura, que yo la voy a palpar, la voy a tocar y ahí se siente. Aquí tengo una zona de escaleno. Está agarrada o enganchada al hueso, ¿ya? Y aquí esto es fascia. Y esto por lo general se contractura mucho o hay mucho punto de gatillo que me está dañando. Entonces, ¿qué voy a ejercer yo? Presión isquémica en esta zona. Estoy trabajando con mi paciente por anterior, ¿ya? Estoy tratando un dolor de espalda, pero mi paciente está por anterior. Está en posición supino. Voy a presionar el escaleno y a su vez, con la mano contraria, voy a abrazar, voy a lateralizar de esta forma y voy a traccionar. Presiono y tracciono. Yo voy a traccionar toda la fascia que va desde la raíz hasta que llega a la base del cráneo, en donde se conecta nuevamente, o la base de la cervical, donde se conecta el músculo, ¿ok? Lo pueden hacer con toda la zona de antebrazo, que para mí es mucho más cómodo usar el antebrazo, o lo pueden usar con la manito completa y ahí traccionan. Presiono, tracciono, presiono, tracciono. Las presiones deben ser cortas y constantes. ¿Por qué? Porque estoy generándole al sistema nervioso central una acción-reacción. El sistema nervioso va a empezar a enviar señales para bajar el nivel de dolor del paciente. Y esto lo pueden hacer con todos los puntos de gatillos que ustedes vean que tiene su paciente. Pueden hacer la presión isquémica constante, 5 segundos, soltar y dejar de traccionar,
o pueden hacerlo de manera de un segundo cada una de las presiones y tracciones. Y esto pueden ir bordeando toda la zona donde están los escalenos, toda la zona, incluyendo la base y la raíz, donde tengo acá más o menos a la altura de la C2 a la C4, que es donde está la musculatura, ¿ya? Que es esta zona de acá. Esta musculatura que tenemos aquí es la que me da mayor cantidad de dolor en la espalda. Es como son los puntos gatillo que yo tengo que me dan reacción a la espalda. ¿Ya? Recuerden siempre, presión, tracción en la zona. Ya es muy rica esta sensación, sobre todo para el paciente, cuando es como si yo molesto un puntito y le digo, tienes que irte, baja tu dolor, baja tu dolor, baja tu dolor. En el fondo es eso lo que yo le digo al punto que me está gatillando el dolor, baja tu dolor. Es lo que hace el profesor con la maquinaria. Molesto el músculo, lo golpeo y lo suelto, lo golpeo y lo suelto, ¿ya? Es lo molesto para que el sistema nervioso actúe y haga su trabajo. Y otra técnica que les va a ayudar muchísimo, y esta es la última que vamos a hacer por esta noche, es una técnica que es muy activa y es muy rica para los pacientes. La técnica se llama cat mama, en inglés, que es como mamá gato, ¿ya? Y es una técnica en donde yo lo que ejerzo es presión isquémica y relajo. Presión isquémica, relajo. Presión isquémica y relajo. Constante, ¿dónde? En la zona de la base raíz de la musculatura que va hacia anterior, de escalenos y todo lo que es la musculatura de cervical, pero por la zona posterior. ¿Estoy trabajando en la zona de la espalda? Sí, pero el paciente en posición supino. ¿Qué voy a hacer? Voy a meter mi mano por debajo de la zona del cuello del paciente, va a quedar en esta posición. Pueden usar ambas manos de diferente forma, como ustedes quieran, o pueden trabajar con una sola. Yo por lo general trabajo con una mano primero porque hay una presión específica que va a ocurrir en la zona muscular paravertebral justo por el costado de cervical. Y para trabajar el otro lado voy a tener que usar la otra mano, por supuesto. ¿Ya? Entonces vamos a usarla con esta primero. Voy a hacer presión, hago una presión y voy a tomar de esta forma toda la musculatura que está y voy a traccionar la musculatura por detrás del cuello y voy a liberar, ¿ya? Voy a presionar y voy a liberar. En el fondo estoy tomando la musculatura y la estoy soltando. Tomo y suelto. Nuevamente, ¿qué hago? Que todo su sistema nervioso autónomo despierte y empiece a reaccionar, empiece a enviar las señales de acetilcolina, empiece a enseñar la dopamina y empieza a bajar el nivel de dolor y la musculatura empieza a relajarse. Porque lo que hago es molestar la zona de dolor, donde está el músculo contraído. ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer de nuevo. Presiono, tracciono la fascia. ¿Dónde lo voy a notar? A la altura anterior, ella va a sentir la tracción. Y voy a soltar. Presiono por un buen ratito y suelto. Presiono y suelto. Pueden tenerla 5 segundos y pueden traccionar y soltamos. Para ambos costados, tracciono y suelto. Tracciono, hago cat mama, mamá gato, como dicen mis alumnos, y suelto. Esta tracción es exquisita y la pueden hacer con sus pacientes por ambos costados, porque aquí la presión va a ser con mis dedos, con la yema de los dedos, ¿ya? Y la idea es que ambos costados salgan liberados. Pueden hacer una presión quieta o pueden hacer una presión movilizante.
Después de esto se va a ir muy bien. Ok, ok. Esas son algunas de las técnicas que podríamos usar en donde estoy usando presión isquémica y estoy usando movilización de la fascia, que va a ayudar muchísimo, muchísimo cuando ustedes trabajen puntos específicos de dolor. El profesor explicó muy bien cómo funcionaban las presiones, cuál era el apoyo que teníamos cuando usamos maquinarias y como decimos, accesorios especiales como el desactivador de puntos gatillo, ¿ya? Y también cuando no lo tenemos podemos usar la parte manual. Nuestras manos son los que sienten, pero antes de trabajar un utensilio, algo que sirva para desactivar un punto de dolor, recuerden siempre sentir ustedes antes. Eso es valiosísimo para trabajar y para pinchar el globo, porque si no nos vamos a ir por el costado y el dolor no va a pasar. ¿No es así, profesor? Le doy el audio. Ahí sí. Ahora sí, Margaret, la verdad que ha sido excelente, ha sido una maravilla verte trabajar sobre la paciente y la verdad que me ha llamado mucho la atención las técnicas que has usado. La verdad que me ha encantado muchísimo, ¿eh? De verdad. Es Bueno, espectacular. va a llegar el día en que nos vamos a encontrar y ahí vamos a poder trabajar ¿cómo se llama? El masaje. Bueno, al menos podremos tratarnos mutuamente, ¿no? Exacto. Que eso es lo mejor de todo. Que falta, Eso es falta lo nos mejor hace. cuando No, uno se pero ha encuentra con los sido, amigos. me ha gustado muchísimo, de verdad, las técnicas que has usado y la manera como has trabajado. Y lo que has dicho es cierto, ¿eh? El trabajar el pectoral, en el caso de mujeres es complicado, porque ahí está la glándula mamaria y entonces, y más estando boca arriba, porque la glándula Exacto. mamaria se expande, se esparce, y no es fácil trabajarlo porque puedes confundir parte del músculo con la glándula y producir más daño que beneficios. Y la verdad que he Así es. estado viendo que estabas haciéndolo de una forma exquisita. O sea, en ningún momento has llegado a tocar la glándula mamaria porque yo al menos estaba fijándome eh, a ver si llegabas o no y no has llegado, no, estabas sobre el pectoral. Para eso se necesita una Jamás precisión. la toqué. En realidad estuve bien lejos de donde era la zona. Y Sí, cuando sí, hacemos la tracción desde la zona de trapecio superior por anterior hacia la zona de las piernas, es mucho más efectivo y es mucho más fácil trabajar la fascia del pectoral, sobre todo en las mujeres. En los hombres no lo sentimos tanto, pero en las mujeres como que a veces nos complicamos un poquito y decimos, ¿cómo voy a trabajar la zona pectoral? Se puede, se se puede puede. con la técnica correcta y yo he tenido, de verdad, me ha resultado muy bien y las pacientes han sentido un alivio buenísimo, sobre todo para sus dolores de espalda, que a veces vienen mucho desde la zona de acá y no la tratamos. No, lamentablemente no. La verdad que me hubiera gustado estar en el lugar de tu clienta porque Hay que preguntarle. me hubiera gustado estar. No, Sí, pero porque tengo algunos puntos de dolor, entonces ella me oh, dice, no sé si le hubiera gustado porque a ella le molesta un poquito. Y ahora sí puede, sí, sí, no hay problema. Ya puede levantarse. Ok, a ver, para ir, que vayamos terminando y volver a anunciar, bueno, tu bienvenida, Carlitos, a nuestra escuela. Bienvenido una vez más para los alumnos que no alcanzaron a escuchar. Nuestro nuevo profesor de Química Institute, bienvenido Carlos, gracias, gracias, gracias por estar cercano y de todas maneras, usted sabe que cuenta con todo mi apoyo y toda mi ayuda cuando usted me necesite, yo me voy a España. Dígame la hora y el día, yo me voy. no hay ningún problema, Margaret. No hay ningún problema.
Agradecerte también públicamente pues tu ofrecimiento que he aceptado de buena gana. Y bueno, como voy a estar viajando por vuestro continente, pues pronto nos vamos a ver en persona y cuando tú organices, pues por allí estaré. Por allí estaré, aparte de Sí, que se pueden hacer lo vamos a tener muy, muy pronto cerquita, muy pronto. Y eso, yo estoy muy emocionada con eso. Bueno, sí, nos vamos a ver en Brasil y nos vamos a ver por acá por Argentina, yo creo, ¿ah? en el Chaco creo que es, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Allí creo que estamos de lo mismo, de jueces, de ponentes, de dando una masterclass, o sea que allí nos vamos a poder ver. Y en Brasil es el 20, 21, 22 y 23 de este mes, creo, del mes que viene. El mes que viene. Del Sí. mes que viene, sí, allí voy a estar también. Bueno, Entonces, quienes están en Brasil o tengan la posibilidad de viajar a Brasil, ahí van a estar con el profesor Carlos. Carlos, mira, voy a eliminar los destacados para que podamos ver a todos los alumnos. Ellos vale. pueden abrir sus cámaras. Voy a eliminar tanto el tuyo como el mío. A ver dónde elimino esto por acá. Acá está, eliminar destacado. Ahí sí, ahí puedo ver a todos los alumnos. Ahí podemos verlos a todos. Qué Sí, maravilloso verlos. Me encanta este momento. Activamos los audios, ¿te parece? sí, sí. Activamos los audios, ¿sí? No, no hablen todos juntitos a la vez, por favor, hablen de a uno, levanten la manito para que así podamos escucharles. Yo voy a activar sus audios y así aprovechamos de escuchar a algunos de sus compañeros y también que podamos despedirnos, ¿vale? Ya, vamos a activar los audios. Carlos, si puedes sacar alguna fotografía, porque yo estoy desde acá de mi celular trabajando, entonces no voy a poder Espera, sacar fotos. a ver. Sí. Tiene apagado el audio, profesor Carlos. ¿Mande? ¿Mande? Perdón, están los dos sin audio, tanto Carlos como Margaret. Ninguno de los dos tienen que activarse el audio, porque al darle el audio a todos se ve que bloquearon eso. Vale. Aquí estamos. Ahora Ahí Juli estoy. sí, ahí están, Ahí ahora sí. estoy. ¿Sí? Sí, ahora Vale. sí. Si las escucha. Un abrazo para todos. Tan al tanto como siempre. Una maravilla. Un abrazo para todos, de verdad. Nos despedimos entonces, profe. Sí. Ay, qué bonito. Ahí. Vamos a eliminar el audio. Ella es tu hija, ¿no, Margaret? ¿Quedó grabado, doctor? ¿Quedó grabada la reunión? Sí, ha quedado grabada. Sí, ha quedado grabada por completo. Ahora lo que voy a hacer es pararla. A ver. Porque hubo varias personas que no pudimos escuchar la mitad, no sé, o sea, lo veíamos a usted, pero no se podía escuchar el audio. Ah, Carlos, saludos, soy Patricia. Un beso desde Sevilla. de Sevilla. Ya me acuerdo de ti, Patricia. Gracias, doctor, le hablo desde Colombia. Muchas gracias. Sí, de Ecuador, como siempre, pendiente de ustedes, tanto en Margaret Carlos. Y bueno, antemano para todos los que